Bueno, para ir empezando un poquito con la presentación, a ver si anda el aparatito este ahora. Ahí está. Nada, una breve síntesis de los ejemplos que vamos a ver a lo largo de esta presentación. En mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar en varias cuencas argentinas, de algunas cuencas del Caribe, de la zona del Mediterráneo, y últimamente, bueno, estamos trabajando bastante en Rusia y en China, lo que, bueno, nos abrió la cabeza mucho de nosotros, a mí y al equipo con el que trabajo. Así que, nada, la idea es compartir algunas experiencias con ustedes y discutir algunos temas que a mí me parecen interesantes. Les voy a ver, ahí está, la va pasando, no anda el aparato este, ¿no? Vale. No sé si está enchufado, sí está enchufado ya. Bueno, vamos a ver entonces la organización de la presentación. Primero vamos a hacer un pequeño reconocimiento, los objetivos de la presentación, un primer reconocimiento a los geólogos que realizaron importantes contribuciones a la geología y a la sedimentología solamente observando la roca o a partir de la observación de las rocas. Después vamos a discutir las limitaciones que tienen los ensayos de canaleta para entender los flujos gravitativos de sedimento. Vamos a discutir los principales procesos en los ambientes marino profundos, algunas observaciones de cómo leer o de lectura de rocas a partir de los depósitos, digamos, algún entendimiento de cómo reconocer estos flujos de larga duración a partir de depósitos fósiles. Vamos a discutir finalmente un poco los criterios para distinguir entre turbiditas y corrientes de fondo y finalmente algunas conclusiones y alguna discusión y preguntas, ¿no? Bueno, los objetivos de esta presentación, principalmente vamos a ver un poco las limitaciones que tienen los experimentos de canaleta para recrear las estructuras que producen los flujos gravitativos de sedimento. O sea, hay ciertos depósitos que nosotros encontramos en el fósil que no los vamos a poder recrear, no los vamos a poder acumular a partir de ensayos experimentales. Después, bueno, resaltar un poco la importancia que tienen los estudios de campo para entender los procesos sedimentarios en sus escalas naturales. Las escalas de la naturaleza en realidad son difícilmente recreables o difícilmente repetibles a partir de estudios experimentales. Vamos a revisar el origen de algunas estructuras sedimentarias que proveen claves o puntos fundamentales para entender los procesos en medios marinos profundos, inclusive en medios no tan profundos, y discutir finalmente algunos criterios diagnósticos para distinguir entre las turbiditas y las corrientes de fondo. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, si me pongo acá, me corres un poquitito para allá, mejor. Bueno, al principio quería hacer un reconocimiento para los geólogos que, como yo les decía, proveyeron sustanciales avances para la sedimentología solamente con la simple y modesta descripción de las rocas. Esto produce un impacto muy grande en los sedimentólogos, por lo menos para mí, porque cuando uno por primera vez ve la secuencia de Bouma y la piensa, dice, pero esto en realidad es muy simple. Es muy simple hasta que alguien lo ve por primera vez. No sé, es como cuando uno se imagina el principio de la superposición de los estratos de esteno. Para nosotros ahora es algo obvio, pero extrañamente, antes de que alguien lo piense y lo vea a partir de las rocas, para nosotros es imposible acceder a ese conocimiento. Entonces, bueno, muy importante la contribución y ver lo que es obvio. Muchas veces lo que es obvio a nosotros no lo podemos ver porque nuestros ojos están blindados
al nuevo conocimiento. Nosotros vemos, como decía Karl Popper, con el conocimiento adquirido. Nuestro conocimiento y nuestra cultura limita nuestra visión. Nosotros podemos estar adelante de algo absolutamente impresionante y no lo podemos ver porque nuestro conocimiento nos limita. Bouma decía que todavía hay descubrimientos para hacer, pero no va a ser a veces la computadora ni los software la que nos explique lo que significa. Para ello nosotros tenemos que ir nuevamente a la roca. Y es la roca la que en realidad a nosotros nos da las claves para entender los procesos y para abrir un mundo de nuevas explicaciones y de nuevos conocimientos. Así que si haces clic en la pantalla, ahí está, ahí funciona. Bueno, acá hay muchos geólogos que han hecho contribuciones fundamentales. Obviamente tenemos nuestros geólogos argentinos que también han hecho grandes aportes. Yo solamente traje acá al reconocimiento a tres de los grandes. Carlo Ippolito Migliorini, este geólogo italiano que descubre mirando una sucesión de flysch, que en realidad ese flysch eran procesos de resedimentación, simplemente mirando o analizando o interpretando las diferencias en los fósiles que tenían entre las capas arenosas y las capas de lutitas. Él descubre la turbidita, las corrientes de turbidez, los depósitos de corriente de turbidez, y junto con Kühnen hacen un trabajo que después es fundamental para el cambio de paradigma de la sedimentología en el siglo XX. Sanders, otro grande de la sedimentología, descubre los flujos inerciales, la bipartición de flujo, transformaciones de flujo, como vamos a ver también la transición entre los ripples, los climbing ripples y la lámina paralela, y el significado que eso tiene en el punto de vista de procesos. Descubre, por ejemplo, los flujos inerciales 30 años antes de que se documentaran a partir de observaciones directas. Y bueno, y finalmente Arnold Bouma, una gran persona, no solamente como geólogo, sino también alguien siempre dispuesto. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mis primeros pasos, escribía algunas cosas que por ahí no eran tan buenas, y cuando hice el trabajo de Rayoso se lo mando a Bouma para que me dé su opinión, y me lo mandó todo editado, se tomó el trabajo de leerlo, me hizo comentarios, me mandó bibliografía. O sea, alguien que estaba en realidad un grande, pero que tampoco se la creía, digamos, era una persona muy sencilla. Así que bueno, Bouma revoluciona y nos da la oportunidad de entender las rocas de un punto de vista distinto mediante los cortejos de facies y el análisis de facies predictivo. Podemos predecir las rocas que vamos a tener en otra zona simplemente mirando o analizando las sucesiones fósiles. Haceme un clic ahí, ahí está. Bueno, vamos a deshilar un poquito algunas de estos puntos. La secuencia de Bouma, como decía, Bouma en realidad lo que más llama la atención de la secuencia de Bouma, que define que en el flysch de Piedra Cava, en el sur de Francia, él la define no para descubrir o para identificar una turbidita. Mucha gente dice, sí, estas son turbiditas porque encontramos secuencia de Bouma. En realidad la secuencia de Bouma no es una secuencia para analizar turbiditas. La secuencia de Bouma es una secuencia que a nosotros nos permite predecir en qué lugar estamos dentro del sistema, porque Bouma dice la secuencia completa con estos 5 intervalos, desde las arenas masivas, laminadas, intervalos con ripples y los finos, se ubica, acá falta un intervalo, el TDE en realidad arriba, por eso contaba que debía 4 intervalos. Entonces Bouma dice, bueno, esta secuencia marca una ubicación dentro del sistema. De ahí, si vamos a zonas más proximales, vamos a perder las partes superiores. Mientras tanto, si vamos a zonas distales, perdemos
los intervalos inferiores. Y esto, bueno, de alguna manera revoluciona e influencia positivamente a generaciones de geólogos, de sedimentólogos. Lo que resalto es esto: lo que tiene de bueno la secuencia de Bowman es que es simple. Es que es simple y se puede explicar rápidamente y permite entender de otra manera las rocas. Y el mensaje para mí, por ejemplo, a partir de la secuencia de Bowman, fue en realidad escuchemos a la roca, no directamente, no yendo hacia la roca tratando de explicarla de un modo arrogante. Nosotros, el geólogo ante la roca se tiene que arrodillar y tiene que escucharla, tiene que leer lo que la roca dice, porque en realidad si uno puede leer la roca, va a acceder a un conocimiento que actualmente está oculto, que está desconocido. O sea, esa información no conocida está disponible para ser leída, pero hace falta que alguien haga de intérprete, porque si nosotros vamos al campo simplemente a tratar de aplicar lo que describió alguien en un paper anterior, nos perdemos la oportunidad de acceder, como decía, a ese conocimiento que todavía permanece oculto, ¿no? Entonces, lo importante de la secuencia de Bowman como experiencia de campo es que transforma la naturaleza en cultura. Nosotros vemos una roca y llevamos a partir de esa roca un conocimiento que después podemos aplicar en otras zonas. Sanders hace algo similar. Imagínense, Sanders en el año 65 él publica estas observaciones. Él ve, por ejemplo, en la roca estos bolsillos derrodados, formas erosivas con clastos más grandes, redondeados, y arriba estos niveles más con algunos clastitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación de Sanders? Hay un flujo que lleva los materiales más gruesos en la cabeza, que pasan por esta zona pero producen erosión y fundamentalmente bypass. Cuando se acumula, viene la parte de menor tamaño de grano. Entonces, ¿qué dice Sanders? Esto indica de que en el frente del flujo están yendo los materiales más gruesos y los materiales más finos vienen por detrás. Cuando se acumulan los materiales gruesos, se invierte. Los finos van a pasar por encima y se van a acumular en forma más distal. Y esto, como marca Sanders acá, los materiales más gruesos yendo a la cabeza del flujo y el flujo turbulento por detrás, es una observación y un conocimiento que lo obtiene simplemente leyendo la roca. Si uno lee la roca, como yo le decía, accede a este conocimiento. Y él descubre los flujos inerciales en las turbiditas 30 años antes de que puedan ser documentados a partir de una tecnología y de un costo terrible, porque bueno, poner esas sondas y poner esos elementos para monitorear las turbiditas en las aguas profundas en realidad no es sencillo. Pero esta información la obtiene simplemente observando la roca. Eso es lo importante de esto, ¿no? Otro descubrimiento muy importante que, por ejemplo, si uno lo quiere hacer a partir de los ensayos de Canaleta, le costaría muchísimo, es ver la relación que existe entre la lámina paralela, algunos tipos de lámina paralela, y los Claiming Ripples. Sanders dice, en el mismo libro del 65, donde publica el trabajo Sanders, aparecen otros trabajos donde se habla del origen de la lámina paralela como alto régimen de flujo, a la base de flujos de agua que se mueven a mucha velocidad. Sanders lo que dice, ojo, no toda la lámina paralela se forma de esa manera. Hay una lámina paralela que es de la misma familia que los Claiming Ripples, por lo tanto se forma por procesos de tracción-decantación. Y él lo documenta con una sección pulida de una arena que se tomó el trabajo, él veía, bueno, que de este lado tenemos lámina paralela, pero si seguimos lateralmente pasamos a ripples. Entonces Sanders lo que descubre es que la lámina paralela y los ripples se forman bajo condiciones de flujo similares, de tracción-decantación. Obviamente esto implica una disminución de la velocidad entre la lámina paralela formada a mayor velocidad y los ripples formados por procesos de tracción-decantación
a menor velocidad. Y él lo descubre esto observando la roca 40 años antes de que los Flume Experiment o los experimentos de Canaleta lo puedan lograr recrear en el laboratorio. Entonces, bueno, lo que yo quiero discutir ahora es la limitación que tienen estos experimentos, digamos, para recrear las condiciones de los flujos que tenemos en la naturaleza. Ustedes saben, en la naturaleza tenemos dos grandes familias de flujos, o en este caso fluidos. Tenemos los flujos gravitativos de fluidos, que también se llaman stream flow o corrientes de agua, en la cual en realidad un fluido, como para nuestro caso el agua, se mueve de acuerdo a la gravedad y arrastra los sedimentos. Este tipo de situación es la más común en los ríos de agua limpia, donde el agua se mueve por efecto de la gravedad, tiene sedimento suelto en el fondo y lo arrastra de alguna manera. Por otro lado tenemos los flujos gravitativos de sedimento. Los flujos gravitativos de sedimento, la gravedad en realidad está afectando a los sedimentos en suspensión y el fluido es un lubricante. Imagínense que estos flujos pueden ser subaéreos o subacuáticos, pero en realidad los más importantes son los subacuos, los que ocurren debajo del agua, porque es ahí donde la gravedad no afecta al agua, la gravedad afecta a los sedimentos. Entonces, un flujo gravitativo de sedimento se puede mover por debajo del agua, porque los sedimentos están afectados por la gravedad aún por debajo del agua, mientras que los flujos gravitativos de fluido no se pueden mover por debajo del agua porque tiene una densidad del agua similar al agua hospedante, así que no hay un efecto de gravedad en un flujo gravitativo de fluido. Y esto, bueno, ha traído mucha confusión entre los sedimentólogos. Por ejemplo, en un flujo gravitativo de fluidos, como decimos, es el fluido o el movimiento de este fluido el que arrastra los sedimentos. Si nosotros observamos un río que se mueve con agua limpia, vamos a ver que a la base se producen estas formas de lecho. Como en este caso, estos ripples en realidad son formas de estabilidad entre un fluido que se va moviendo a una cierta velocidad y el sedimento con cierto tamaño de grano que está por debajo. Entonces se van a formar estas estructuras sedimentarias. Estos, digamos, experimentos son los más fáciles de hacer en laboratorio, porque necesitamos simplemente una bomba, agua y sedimento suelto, y si nosotros tenemos distintos tamaños de grano, como estamos acá, desde limos gruesos, arenas finas, arenas medias gruesas, esto está en milímetros, tamaño de sedimento, y vamos variando la velocidad, vamos a ver de que vamos a producir distintos tipos de estructuras, desde ripples, lámina paralela, antidunas, dunas, lecho plano bajo, etcétera, etcétera. Estas estructuras dependen de la velocidad del flujo, del tamaño de grano y de la profundidad en la cual yo hago el experimento. Es llamativo porque en los primeros, en la década del 60, la década del 70, se trató de interpretar la secuencia de Bowman a partir de estos ensayos. Entonces decía, bueno, la secuencia de Bowman, la arena masiva se debe depositar por la antiduna, porque nosotros después del A de Bowman tenemos el B, que es lámina paralela, y después tenemos los ripples, que es el C de Bowman. Entonces Shamugan, por ejemplo, ponía acá la secuencia de Bowman diciendo, bueno, las arenas masivas se deben depositar en la velocidad de equivalencia de las antidunas. Y eso es un gran error porque los flujos gravitativos de sedimento no dependen de esos parámetros, no dependen de la velocidad, directamente solo la velocidad de la corriente, el tamaño de grano, la profundidad del agua. Dependen de otros parámetros. Obviamente está la velocidad del flujo también involucrado, pero depende de la competencia del flujo, de la capacidad del flujo, de la concentración en sedimentos que tenga ese flujo, de la duración de ese flujo, de la velocidad con que el sedimento colapsa
del flujo. O sea, un montón de parámetros, y hay más parámetros que hacen el mundo de las estructuras sedimentarias relacionadas a los flujos gravitativos de sedimento un mundo muy complejo y muy apasionante. Vamos a ver que las estructuras que se forman relacionados a flujos gravitativos de sedimento son las más comunes en el registro estratigráfico, porque justamente son los grandes constructores de roca. Si vamos a un flujo de agua que lleva agua en el fondo y transporta sedimento, su potencial es mucho más bajo comparado a un flujo que está llevando sedimentos dentro en suspensión. Tiene mucha más capacidad de construir roca. Así que bueno, a pesar de que estas estructuras son las más comunes en el registro estratigráfico, es realmente muy difícil recrearlas o reproducirlas en estos ensayos de canaleta, porque las escalas naturales están por encima de cualquier experimento que nosotros podemos llegar a hacer. O sea, sería muy difícil tratar de tener una canaleta o un reservorio de agua y sedimento con el tamaño para recrear una turbidita, por ejemplo, de las que ustedes tienen en la cuenca del Golfo, o con las que tenemos en la cuenca neuquina, o las que tenemos en cualquier otro, para tratar de entender la escala y magnitud de esos procesos. Algún entendimiento básico se puede obtener con estos dos tipos de ensayos. Uno es con lo que se llaman los flume circulares. Los flume circulares lo que tienen es un motor y una serie de aspas que lo que hacen es poner en movimiento el sedimento. Yo pongo en movimiento el agua, agrego un sedimento, el sedimento se pone en suspensión y después puedo regular la velocidad de giro de estas aspas, por lo tanto puedo regular la intensidad o la efectividad de la turbulencia. Una vez que está todo en suspensión turbulenta, puedo disminuir la velocidad más rápidamente o más despacio, de manera tal de que controlo la tasa de decantación. Con esto se han logrado acumular, por ejemplo, arenas masivas, arenas laminadas. Pero no se han llegado a hacer climbing ripples porque los climbing requieren que el flujo sea sostenido mucho más tiempo. Este otro ensayo que se hace con las canaletas con reservorio, que esto quiere decir, en vez de tener una bomba que hace circular agua como en las Fluid Gravity Flow, lo que tenemos es un tanque. En este tanque mezclamos sedimento y agua. Y una vez que tenemos el sedimento y agua mezclado, lo que hacemos es lo introducimos a la cuenca y vemos cómo evoluciona. La limitación de esto es que no hay tanques tan grandes, como decíamos, para imitar a la naturaleza. Y siempre terminamos haciendo pequeños ensayos que nos dan algunas claves, pero no nos van a permitir, por ejemplo, generar las dunas subacuáticas. Una duna subacuática requeriría mantener esta descarga, sostenerla por al menos 6 o 8 horas, con gran contenido de sedimento. Eso no lo puede hacer ningún laboratorio del mundo, ni la NASA lo puede hacer. Así que bueno, si queremos entender el campo, si queremos entender el fósil, tenemos necesariamente que ir a la roca. En la roca está, como decíamos, lo que sabemos y lo que no sabemos. Y el análisis de facies y el análisis orientado a procesos son herramientas fundamentales para entender cómo se forman o cómo se acumulan las rocas. Así que bueno, vamos a ver una síntesis de algunos elementos y procesos muy comunes en los Fluid Gravity Flow, en los Sediment Gravity Flow, perdón. Primero, lo que quiero aclarar es algún concepto que siempre trae confusión. Para mucha gente, ustedes habrán leído que se hace una relación directa entre corrientes de turbidez y flujos turbulentos. O sea, se confunde, se dice, las turbiditas son el resultado de flujos turbulentos. Pero en realidad ese concepto, la palabra turbidita, no se refiere a turbulento, se refiere a turbio. Y ese fue el significado original que se le dio a estas corrientes, que bueno, eran las corrientes
que se movían, corrientes turbias que se movían y labraban los cañones submarinos en la década del 30. En la década del 30 la palabra corriente de turbidez fue introducida por Johnson en el 39. Y bueno, y simplemente para estos tipos de corrientes turbias que se movían y formaban los cañones submarinos. Cuando se descubren los cañones submarinos, se proponen las corrientes de turbidez como corrientes que generaban o responsables de labrar estos cañones. Entonces, hay que tener en cuenta que la palabra turbidita se refiere a turbio, no a turbulento. Como por ejemplo, una de las primeras menciones erróneas la hace Migliorini, tal vez porque, bueno, no era como nosotros, no era nativo inglés, ¿no? Y después se sigue arrastrando ese error. También Sanders relaciona las corrientes de turbidez con flujos turbulentos, cuando en realidad no significa esto. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos fluidos que son turbios, pero no son turbulentos. No sé, cualquiera, por ejemplo, por ejemplo, la leche es un fluido turbio, pero las partículas no están mantenidas por la turbulencia, sino que simplemente tiene material en suspensión. Entonces, hay que tener en cuenta de que las corrientes, las turbiditas, son cualquier tipo de flujo que tenga material con una cierta suspendido. Hasta un debris flow cohesivo puede ser considerado una turbidita, o generado un cohesive debris flow, un flujo de barro, es una turbidity current. Así que quitémonos de ese concepto, porque a veces se dice, no, ¿cómo sabemos si estas son turbiditas? Porque la turbidita tendría que formarse por un flujo turbulento puro y no sé qué, y el límite de la turbulencia está tal y cual umbral. Bueno, quitémonos encima ese preconcepto porque no es válido. Las turbiditas son los depósitos formados por las corrientes turbias. Así que cualquier otro flujo gravitativo de sedimento es una turbidita. Bueno, vamos a las turbiditas. Reconocemos, acá bueno, lo mismo que decíamos recién, cualquier tipo de corriente de densidad cargada de sedimento puede ser considerado una corriente de turbidez. En consecuencia, las turbiditas son todos esos depósitos acumulados por corrientes de turbidez o corrientes densas cargadas de sedimento. Ese es el sentido que le daba Muti en su libro del 92, ¿no? Y en referencia a su origen, las turbiditas pueden ser intracuencales o extracuencales. Yo introduje este término de intracuencal y extracuencal para diferenciar estos dos mundos de las turbiditas o de los flujos gravitativos de sedimento, algunos de ellos iniciados en el continente. Las turbiditas extracuencales son las turbiditas que son aportadas directamente durante las crecidas de los ríos. Durante estos periodos los ríos descargan una mezcla de agua y sedimento con una densidad que es mayor a la densidad del agua en la cuenca receptora, por lo tanto pueden hundirse y transferir los materiales clásticos a la plataforma o directamente por debajo del talud, si esta descarga es sostenida el tiempo suficiente. Por otro lado, tenemos las turbiditas intracuencales o las turbiditas clásicas, en las cuales lo que se produce es una desestabilización gravitativa de una zona con un quiebre, por ejemplo puede ser el talud, y tenemos estos depósitos al pie del talud, estos lóbulos, en este caso de turbiditas intracuencales. Jugando con todos esos elementos y modificándolos, tenemos las corrientes de fondo. Las corrientes de fondo retrabajan y reelaboran los sedimentos que tenemos en el ambiente marino relativamente profundo. Vamos a ver al final de la presentación algunos criterios de cómo diferenciamos los depósitos de estas corrientes, estos flujos gravitativos de sedimento y las corrientes de fondo que los retrabajan. Así que bueno, en modo de síntesis tenemos las corrientes de turbidez que pueden ser intracuencales, que nos van a dar estos depósitos de flujos gravitativos de sedimento, capas gradadas
de congradación normal, componentes intracuencales. Esto es muy importante porque estas turbiditas como redepositan materiales de dentro de la cuenca, normalmente los componentes son intracuencales. Las turbiditas extracuencales son flujos, yo los llamo gravity flow, no sediment gravity flow, porque gravity flow, la gravedad en realidad actúa en toda la columna de agua, desde el río hasta el fondo de la cuenca, y no solamente sobre los sedimentos, actúa sobre el agua y los sedimentos, sobre la mezcla de agua y sedimento. Entonces, bueno, estas son flujos gravitativos. Pueden formar capas compuestas, o sea, no necesariamente capas con gradación normal. Podemos tener capas gradación inversa, normal, repetida, porque bueno, el flujo no es constante, puede ser un flujo casi estacionario que fluctúa en el tiempo y eso nos va a dar capas más complejas. Puede tener componentes, una mezcla de componentes intracuencales y extracuencales. Los componentes extracuencales, como los restos de planta, los troncos, los restos de mamíferos, son introducidos a la cuenca desde afuera. Y los componentes intracuencales son erosionados en el fondo de la cuenca cuando el flujo se va moviendo hacia la zona más interna. Y otro aspecto es que el agua intersticial de las turbiditas extracuencales es agua dulce. Esto va a hacer de que el agua, que esas turbiditas cuando pierdan parte de la capacidad del flujo, o sea, pierdan parte de los sedimentos que llevan en suspensión por sedimentación, pueden revertir la flotación y formar estas nubes que flotan en medio de la cuenca y de ahí precipitar estas ritmitas de lofting. El lofting es el proceso de reversión de la flotación y es muy común en las turbiditas extracuencales. Y por otro lado, bueno, las corrientes de fondo, a diferencia de las turbiditas que siempre se dirigen desde zonas más someras a zonas más profundas, o sea, cortan las curvas de nivel, las contornitas, como lo dice la palabra, van paralelas a las corrientes o las curvas de nivel. Y estas, bueno, pueden ser corrientes inducidas por vientos, inducidas por mareas o inducidas por diferencias de presión. Estas corrientes hay que tener en cuenta que son básicamente corrientes extractivas libres de sedimento, por lo tanto pueden erosionar, transportar y resedimentar los depósitos previos, pero no pueden acumular capas masivas, no pueden acumular climbing ripples, porque para eso necesitamos flujos gravitativos cargados de sedimento. Estas estructuras que nosotros vamos a ver asociadas a las corrientes de fondo son estructuras que se parecen en gran medida a aquellas asociadas a los flujos gravitativos de fluidos. Y lo vamos a ver al final de la presentación. Las turbiditas intracuencales y extracuencales pueden ocurrir al mismo tiempo en la misma cuenca. Esto es un ejemplo de la cuenca de Guárico en Venezuela, las turbiditas de Guárico. Y acá podemos ver cómo en esta capa, por ejemplo, en una misma capa hacia la base tenemos estas arenas gruesas, masivas, con estructuras de escape de agua tipo dish, que son típicas depósitos de flujos concentrados relacionados a turbiditas intracuencales, desestabilización de depósitos y transformación dentro de la cuenca. Y en la misma capa, todavía cuando esta turbidita no estaba del todo consolidada, tenemos una turbidita extracuencal que entra por encima con sus típicas arenas masivas, cambios y fluctuaciones, cambios graduales en estructuras sedimentarias y restos de carbón, muchos restos de carbón al tope, que indica, bueno, que esta turbidita viene del continente y esta otra turbidita que tenemos acá abajo es una turbidita de un flujo concentrado que se produce dentro de la cuenca marina. Bueno, vamos a ver algunas observaciones para entender o de lectura de rocas a partir de depósitos. Una de ellas, muy importante, es entender qué significa la imbricación de clastos. Yo cuando la vi en la facultad me explicaron que la imbricación servía para determinar paleocorrientes. O sea, si yo veo un clasto
en esta posición, como tenemos allá, voy a decir, bueno, es una posición estable para un flujo que va en esta dirección y por lo tanto yo puedo medir una paleocorriente. Pero hay un aspecto mucho más interesante de la imbricación. La imbricación indica que el clasto fue libre de rotar, es libre de moverse. Por lo tanto, si un depósito muestra imbricación, quiere decir que el fluido que lo depositó no era cohesivo. El flujo no era cohesivo, no tenía una matriz cohesiva. Por lo tanto, no es un debris flow cohesivo. Un argumento que se usa muchas veces para explicar por qué los clastos están como suspendidos en la arena. Vamos a ver un videíto de cómo funciona esto. Ahí bajamos un poquito el volumen de la... Este es un experimento también hecho con uno de esos tanques, donde vemos la carga del lecho y el flujo turbulento pasando por encima. Y un aspecto interesante que se puede ver es que la gradación del fondo es progresiva. Esto hace de que los clastos queden suspendidos en medio de esta arena más fina, porque el flujo turbulento va colapsando al mismo tiempo que tenemos la carga del lecho. Entonces vemos que al tiempo 1, tiempo 2, el depósito va agradando. Tenemos bypass, mucho bypass de materiales finos que se va a acumular hacia la zona más interna, y este depósito puede ser directamente arenas masivas con clastos flotando, y los clastos van a estar imbricados. Están imbricados ¿por qué? Ponelo otra vez, por favor, así por ahí nos perdimos algún punto. Este video está disponible en YouTube, el original y el editado ¿no? Para ver un poco, esta es la superficie original y fíjense por cómo los clastos no pueden bajar y acumularse en el fondo por un problema de decantación estorbada. Hay mucha lluvia de material, el mismo depósito es a su vez sustrato, es fondo. Entonces, bueno, los clastos no tienen oportunidad de ir hasta el fondo y quedan atrapados y formando estos, o alineados a veces los clastos, como este dibujito que yo les puse acá, siguiendo ciertas líneas, ¿no? Esto para muchos sedimentólogos os lo confunde. Por ejemplo, Shamugan dice que esto es un criterio para definir lo que él llama su sandy debris flow o sandy debris. Dicen, esto no puede ser producido por un flujo turbulento, porque si fuera turbulento, los clastos quedarían en el fondo y no estarían como acá, digamos, flotando, ¿no? Bueno, estos clastos flotan porque justamente la sedimentación es gradual. O sea, si uno ve que estos clastos tienen imbricación y la matriz es arenosa, no confundir con un flujo cohesivo, donde la matriz tiene cohesión, es una matriz fangosa. Entonces, bueno, estos son depósitos de flujos fluidos, pero la diferencia es que la carga de lecho y la decantación estorbada hacen de las suyas junto con el colapso de arena para que los clastos queden alineados y queden flotando. No confundir esto con los sandy debris flow. Acá, bueno, algunos ejemplos. Estos son de Rusia, la formación Achimov, donde vemos arenas masivas, arenas con muchos restos vegetales. Acá, por ejemplo, hay clastos de arcilla imbricados. La formación Mayaro en Trinidad, también todos estos depósitos son de aguas profundas. Arenas masivas con clastos imbricados. La formación Papatar en la isla Margarita en Venezuela, también con imbricación de clastos flotando en las arenas. La cuenca de Campos, el offshore de Brasil, muy importante, en los mismos procesos. La formación Los Molles en la cuenca neuquina. La cuenca austral en Argentina, también con esos clastos derivados del continente con muy clara imbricación y una cierta laminación difusa. Bueno, vamos a otra de las estructuras muy interesantes, las estructuras de llama, las estructuras de flame. Sanders, en su trabajo fundamental del 65, él habla de las estructuras de flame y habla de que esas estructuras en realidad crecen gradualmente a medida de que se va dando la sedimentación. Y Sanders habla de los ripples asociados a la inyección de la arcilla durante estas estructuras. Dice, bueno, fíjense cómo acá tenemos
los distintos foresheds de los ripples que se van moviendo a medida de que la arcilla va inyectando, ¿no? Este es un ejemplo de este tipo de flames de los que habla Sanders en su trabajo. Pero no todos los flames se forman de esta manera. Los flames se forman muy comúnmente a la base de arenas masivas. ¿Y por qué se forman a la base de arenas masivas? Porque la arena masiva tiene hacia la base, o la arena masiva se acumula de forma gradual. Esto se acumula, se desarrolla a la base del flujo turbulento un flujo laminar donde hay una alta concentración de sedimento. Las características del flujo laminar es que las láminas se mueven a distinta velocidad. Las láminas superiores se mueven más rápido que las láminas inferiores. Esto hace de que cuando se va inyectando la arena, la arcilla, perdón, que está saturada en agua, la punta de esta inyección se deflecte de acuerdo a la velocidad de la inyección. Así que como vemos acá en un ejemplo de la cuenca austral, fíjense lo que son estos flames, ¿no? Donde tenemos la inyección de arcilla deflectada a la base de una arena, en este caso un poco más gruesa, pero también producida por ese flujo laminar. Estos resultados, digamos, se apoyan también en los resultados de experimentos de Flume Experiment de Sumner y Kneller y Braney del 95. Kneller y Braney es un modelo conceptual sobre todo. Sumner es más un ensayo de laboratorio. Bueno, acá tenemos una animación donde se ve esto, ¿no? Tenemos la velocidad del flujo, vemos que va disminuyendo hacia abajo, ahí la tenemos. La concentración del flujo va aumentando. Esto hace de que abajo en la zona se delimite un flujo laminar. Este flujo laminar está separado de un flujo turbulento que va por encima. Esta en realidad es una superficie, es una transformación de flujo, en el sentido de Fisher, una transformación gravitacional. La parte del flujo turbulento segrega a la base una zona de mayor concentración que a consecuencia de esa concentración se mueve de modo laminar. Y estas láminas, cuando al moverse a distinta velocidad, deforman la inyección de la arcilla que viene por debajo, dándonos estas estructuras de tipo flame. Esta animación la hizo Mariano hace unos días, pero bueno, después encontramos un video en internet que es muy interesante y van a ver que bueno, es muy parecido a la animación que se habíamos hecho simplemente pensando la roca, ¿no? Este video aparece un poquito después y fíjense qué interesante. Es un video que se hace también una turbidita generada por un ensayo de laboratorio donde se mezclan distintas proporciones de elementos. Ahora vamos a ver de que en realidad esto se muestra en dos partes. Una primera parte donde se la muestra a velocidad real y después a una velocidad un poco más reducida. Y la composición original del flujo, ahora les van a mostrar, tiene 30% de agua, 10% de caulinita, 55% de arena muy fina y tienen plástico. El plástico en realidad es para marcar o simula restos vegetales o algo por el estilo. Así que bueno, vamos a ver primero a velocidad, cómo se ve el video a velocidad normal. No sé si se paró, se detuvo, ahí está, ahí se está avanzando. Bueno, vamos a ver el video primero a velocidad normal, vamos a ver una cabeza de la turbulencia que pasa primero y detrás el flujo turbulento que va segregando un flujo laminar a la base. Este es el flujo turbulento que pasa y acá vemos cómo a la base, este es el flujo turbulento, a la base este es el cambio reológico. No sé si lo ven acá. El cambio reológico entre el flujo turbulento y el flujo laminar. Abajo se ven las láminas moviéndose, ahora vamos a ver a una velocidad más reducida, 8 veces más lenta. Entonces vamos a poder ver mejor lo que es el frente de la turbulencia y los sedimentos que caen. Estos puntos negros son los plastiquitos y acá cómo se genera la transición entre el flujo turbulento, donde las partículas se mueven en cualquier dirección, con el flujo laminar, donde las láminas siguen
cierto patrón. Se ve que las de abajo se mueven más despacio y las de arriba se mueven más rápido. Esto hace que si yo tengo una inyección acá de materiales finos, de arcilla saturada de agua, lo que va a hacer, las partes, las crestas de esa inyección van a ser deflectadas a medida de que este flujo se transforma en depósito. Esta parte ya es depósito, esta parte se está moviendo muy lento y esta parte se mueve un poquito más rápido. O sea que la inyección de las arenas, de las lutitas, perdón, va a estar deflectada siguiendo estos niveles. Bueno, vamos a ver ya siendo la parte final, algunos criterios para diferenciar estas corrientes cuando tienen una larga duración, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a concentrar principalmente en este tipo de depósitos, desde depósitos de arenas con clastos alineados, arenas masivas, arenas laminadas y arenas con claiming ripples. En realidad, esta transición entre estos distintos elementos lo que está marcando es la evolución entre depósitos o flujos en zonas más proximales con fases de carga de lecho, donde tenemos el máximo colapso de la carga suspendida, vamos a tener las arenas masivas. Después, cuando ya la velocidad de colapso disminuye un poco, tenemos las arenas laminadas. Y finalmente, cuando disminuye la velocidad, tenemos los claiming ripples. O sea, vamos a ver que tenemos cambios en la competencia del flujo, cambios en la capacidad del flujo y cambios en la velocidad del flujo. Esto, bueno, ¿cómo lo podemos ver? La carga de lecho, en este caso, se produce, como veíamos en el video, cuando tenemos un flujo turbulento que lleva a la base o arrastra a la base estos clastos redondeados y los deja imbricados. Entonces, el producto final, vemos estas arenas relativamente masivas con estos clastos imbricados que están indicando que el flujo es un flujo fluido. Bueno, se acumulan principalmente en las zonas proximales. Ojo con estos depósitos, muchos de ellos son erróneamente interpretados como sandy debris flow. Las arenas masivas que se producen por una alta tasa de sedimentación. De acuerdo a los ensayos experimentales, sabemos que la depositación de las arenas masivas ocurre cuando la tasa de agradación es mayor a 2,64 centímetros por minuto. Esa es la velocidad de colapso de material. Y cuando los materiales, si tenemos materiales aquí abajo que están saturados de agua, inyectan la base de las arenas masivas, por efecto de este flujo laminar que se genera a la base del flujo turbulento, estas crestas pueden estar deflectadas de alguna manera por efecto del flujo laminar. Ya yendo hacia, digamos, si bajamos un poco la tasa de decantación, ya se elimina esta zona de transición entre lo que es el depósito y el flujo turbulento. El flujo turbulento ya se mueve en contacto sobre el depósito con una tasa de sedimentación menor a 2,64 centímetros por minuto. Pasamos a la lámina paralela. O sea, la lámina paralela representa una velocidad similar a aquella de la formación de la arena masiva, pero con una tasa de sedimentación de colapso sensiblemente menor. Y bueno, si bajamos ya la velocidad del flujo, pasamos a los ripples, pero unos ripples muy particulares porque van a ser ripples donde los materiales están aportados por el colapso de la carga del material en suspensión. O sea, esto es una pérdida de velocidad del flujo y parte del material que viene en el flujo por pérdida de capacidad del flujo es segregado hacia el fondo y forma estas formas de lecho de tipo escalonado. Bueno, decíamos, los claiming ripples lo que representan es una disminución en la velocidad respecto de la lámina paralela. ¿Y cómo vemos nosotros estos cambios en la capacidad del flujo y en la competencia del flujo? Simplemente como cambios en las estructuras sedimentarias. Es muy común en los depósitos
ambiente de plataforma o marino profundo, ver cambios graduales en las estructuras sedimentarias. Por ejemplo, entre arenas masivas, entre arenas con clastos, arenas masivas, arenas con clastos otra vez. Estos cambios, por ejemplo, lo que se indican son cambios en la competencia del flujo. Después vemos también cambios entre arenas masivas, laminadas, masivas. Estos cambios lo que están representando son cambios en la capacidad del flujo, porque algunos tenemos mayor tasa de sedimentación, la tasa de sedimentación es variable. Acá vemos la competencia es variable, la tasa de sedimentación es variable. Y finalmente tenemos podemos tener cambios entre arenas con ripples, arenas laminadas, con ripples, laminadas, ripples, que estos cambios en realidad representan cambios en la velocidad del flujo. Hace unos años, bueno, estos mismos cambios elaboré este diagrama que está acá explicando esto como el resultado de flujos sostenidos con una variación en la velocidad y en la descarga, que da esas variaciones y cambios graduales en las estructuras sedimentarias. A ver, ahí estamos. Bueno, si lo vemos en un esquema, ¿cómo serían esas variaciones? Como decíamos, en este caso tenemos esas variaciones en la capacidad del flujo, en la competencia, variaciones en la capacidad del flujo y variaciones finalmente en la velocidad, ¿no? Esto son uno de los aspectos más llamativos que no lo podemos crear, por ejemplo, con las turbiditas intracuencales, ¿no? Las turbiditas extracuencales, al ser de larga duración y tener este tipo de cambios en la velocidad y una larga duración, permite generar este tipo de depósitos. Bueno, finalmente algunos criterios de distinción entre las turbiditas y las corrientes de fondo. En realidad yo siempre utilicé estos criterios para identificarlas y nunca he tenido inconvenientes, porque a veces algunos sedimentólogos dicen, bueno, son ripples, todos son ripples, así que no podemos distinguir los ripples generados por una turbidita de los ripples generados por una corriente de fondo. Yo en realidad siempre los ripples generados por las corrientes de fondo los he reconocido como ripples subcríticos, o sea, ripples que no preservan el barlovento, simplemente preservan el sotavento, y estas estructuras son muy comunes. Esto, por ejemplo, es en la formación Los Molles o en Rusia, vean, muy parecido, cuando tenemos la acumulación a partir, acá por ejemplo, ritmitas de lofting, depósitos de decantación desde una pluma de flotación, y finalmente las corrientes de turbidez de las corrientes de fondo que reelaboran y trabajan los topes de las arenas. Entonces, bueno, típicamente estos ripples muy parecidos a los ripples generados por los flujos gravitativos de fluidos son los ripples que nosotros vamos a reconocer como asociados a estas corrientes de fondo. Esto los diferencia claramente de los ripples como estos, por ejemplo, que son tipo claiming, los claiming ripples, estos claiming ripples con una paleocorriente en esta dirección, generados por procesos de tracción-decantación. Los flujos de fondo no pueden producir este tipo de ripples porque no pueden cargarse de sedimento y transformarse en una corriente cargada o con su sedimento de suspensión de manera sustancial, sino que son principalmente corrientes extractivas que reelaboran el fondo, como lo que vemos a la derecha. Este año salió un trabajo muy interesante, es 2020, le puse mal ahí la fecha, de Castro et al. 2020. Lo pueden buscar, están publicados en Marine Geology, salió hace un mes, y en realidad es el análisis de contornitas en el Golfo de Cádiz, y bueno, donde se hace un criterio para para diferenciar las contornitas de las turbiditas relacionadas a las turbiditas relacionadas a procesos gravitativos. Y ellos, bueno, lo que dicen es que analizan paso a paso
desde la acumulación, primero dicen de lutitas por decantación, después los flujos gravitativos de sedimento, estas turbiditas, y finalmente, que ponen acá en celeste, el efecto de saltación y de arrastre y estos ripples que ellos reconocen al tope de las turbiditas, y como el efecto del retrabajo. Acá claramente ellos marcan que, bueno, desde F2, F3, por ejemplo, lo dan como la depositación a partir de las turbiditas, y este F4 que ponen ellos es en realidad producto de la actividad de las corrientes de fondo, con mayor o menor bioturbación. Pero existen criterios de diferenciación y son muy claros. Les recuerdo otra vez, hay un error, este trabajo es del año 2020. Bueno, finalmente, algunas conclusiones para ir cerrando. Los procesos relacionados a los flujos gravitativos de sedimento y sus estructuras no pueden ser entendidos a partir de los análisis de canaleta convencionales, porque en realidad las escalas de la naturaleza están fuera de los límites de los ensayos experimentales. Así que la única herramienta que tenemos nosotros, o la herramienta más importante que tenemos para entender los procesos en la naturaleza, sigue siendo el análisis y la interpretación de las rocas. Las características riológicas para diferenciar entre turbidita y corrientes de fondo se pueden determinar a partir del análisis detallado del campo, ¿no? En realidad, como nosotros les decíamos, hay cierto tipo de estructuras que son exclusivas de los flujos gravitativos de sedimento y no pueden ser generados por estas corrientes libres de sedimento, que van a dar más estructuras de retrabajo y de modificación del fondo. Y bueno, finalmente estos criterios que nosotros establecemos a partir del campo son importantes porque los geólogos y los sedimentólogos, especialmente los que trabajan en la industria, necesitan tener criterios más útiles y diagnósticos para guiar las interpretaciones. En realidad, si uno se pasa en discusiones acerca de que, bueno, si las corrientes de turbidez son puramente, o si el flujo es puramente turbulento o no, sin criterios directamente de diferenciación claros que uno pueda ver en las rocas o en las coronas, es muy difícil. Bueno, nada más. Yo lo que quería con este fondo de la cuenca austral, estos afloramientos espectaculares de turbiditas, nada más que, bueno, agradecerles la invitación y pedirles disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido acá con nuestra sala virtual, pero bueno, todos nos estamos adaptando a esta pandemia, que bueno, tiene sus cosas muy malas, lamentablemente, pero dentro de las cosas hay que rescatar lo bueno de que nos ha dado las posibilidades de mejorar y hacer este tipo de presentaciones y tener un poco la oportunidad de discutir con colegas de otro lugar que a veces por ahí no lo teníamos tan aceitado, ¿no? Estos mecanismos. Así que bueno, muchas gracias por el interés.